Hola, esto es Real Biopolítica. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de la economía de mercado. ¿Cuándo puede colapsar una sociedad? Pero para eso quiero hablar sobre un ejemplo. Sobre un ejemplo y sobre un mal ejemplo. Me refiero a nuestros amigos Karl Marx. Karl Marx y Weber. Sucede que acaba de aparecer un estudio por el cual han dicho que la economía de mercado ya existía en la antigua Grecia. Sucede que las teorías de Karl Marx y Weber dicen que eso no existía, que eso es algo propio de la modernidad, de las sociedades industriales. Bueno, eso es falso, sobre todo para Marx. Marx trató de crear compartimientos estancos en la historia de la humanidad. Y lo hizo en base a su mentalidad de esclavismo, feudalismo, capitalismo y comunismo, ¿no? Y el comunismo iba a ser la edad de oro, la era de Saturno, y te prometía eso del comunismo. Ya lo hemos hablado en la primera predicción de Davos, en un video aquí en Real Política de hace pocos, ¿no? Como él te creó una serie de compartimientos estancos históricos para venderte el comunismo como el paraíso terrenal. Claro, Marx sabía que era cierto, Marx sabía que su mentira era cierta. Él simplemente creó un sistema para que la gente lo repita y se lo crea como de modo dogmático, cuasi religioso, y la gente pueda creer que puede llegar a darse ese paraíso. Ese fue el objetivo de Marx. Creo que ni Marx se creía sus teorías. Ni él se la creía, ¿verdad? Porque solamente él servía a intereses de poderosos, de gente muy poderosa. Y para eso necesitaban una ideología, un cuerpo de ideas pseudo religiosas que puedan ser fácilmente copadas por el lumpen, por un grupo de intelectuales fracasados y por las masas empobrecidas y ser financiados por los ricos que necesitaban esas cosas. ¿No? Claro que ni siquiera los ricos se lo creían, ¿no? Ni Marx lo creía, ¿no? Entonces sí lo creían aquellos que iban a fungir de operadores de esto. Ya, vamos a ver. Te muestro un vaso griego ático del año 500 a.C. Ahí ves a Dioniso hablando con Hermes en medio de las vides, mientras Sileno danza en el lado izquierdo. Ahí ves bastantes vides. ¿Por qué? Estoy refiriendo a las plantaciones. ¿Qué cosa es esto de la economía de mercado, ¿no? Porque también nos habla mucho de eso, ¿no? La economía de mercado. También se habla en la Constitución peruana y varias constituciones sobre la economía de mercado. Pero ¿qué tiene que ver? La economía de mercado aparece en la Edad Antigua. Hemos ya hablado cuando apareció en la humanidad las ideas modernas a través del cambio climático. Lo hemos hablado aquí en la biopolítica, ¿no? Se crean nexos, se crean identidades frente a esos nexos. Hemos hablado de eso. La economía de mercado es un paso más en ese esquema, pero es bien parecido, pero es un poco más enriquecedora. Vamos a ver. Para hablar pues de Karl Marx y Max Weber, pues no hace falta mucha presentación. El filósofo, economista y militante comunista alemán, o sea, Marx, sabemos que era del origen judío, que era parte de esta plutocracia judía, ¿no? Fue junto con Friedrich Engels el padre del socialismo y el marxismo. Por su parte, Max Weber fue uno de los padres de la sociología, además de historiador y especialista en economía. Ambos compartían la idea de que la economía de mercado era un concepto moderno. La verdad es que el hombre crea eso solamente por su propia naturaleza. La naturaleza humana hace que crees esa situación que llamamos conceptualmente economía de mercado. ¿Por qué? Porque la gente se interrelaciona, compra, vende, mercaderías por aquí, mercaderías por allá, ve los precios, ve qué le conviene, ve cómo solventar sus necesidades, ve todo eso, ¿no? Así, ve todo eso. Entonces ahí se crea la economía de mercado. Estos señores, Marx y Weber, argumentaban que a pesar de que los mercados ya existían en la antigüedad, las economías que estructuran su producción y distribución en base a leyes de la oferta y la demanda eran un invento mucho más reciente, desarrollado especialmente en el siglo XIX, es decir, la revolución industrial, ¿no?
que crea el capitalismo, y Marx va a decir que el siguiente paso es el comunismo, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Sucede que los científicos han analizado núcleos de sedimentos de 6 sitios en el sur de Grecia y han descubierto un patrón en el polen de los cereales, olivos y la vid que indican cambios estructurales en la producción agrícola entre el año 1000 a.C. y el 600 después de Cristo. Sabemos que en el 1200 entran los pueblos del mar y arrasan a la civilización micénica, por el año 1200. Bueno, 200 años después se restablece todo poco a poco. Otros 200 años después, 800, se establecen los reinos. Y otros siglos después ya se establecen las constituciones más sólidas de las polis griegas. Establecen las polis. Entonces, para que aparezca la polis, primero tuvo que aparecer esta economía de mercado. Sin esta economía de mercado, las polis no tenían un sustento material. O sea, esa polis económica, esa polis política, ese concepto político, esa comunidad de hombres libres llamada polis, no podría tener un concepto, no podría tener una existencia firmemente arraigada en una base material si es que no había la economía de mercado. O sea, primero fue la economía de mercado, después fueron las polis. En la antigua Grecia ya había una economía de mercado caracterizada por una producción agrícola integrada y una importante expansión del comercio. O sea, los campos estaban integrados en el comercio, para el mercado, y estaban interrelacionados con otros mercados que no necesariamente estaban en la misma Grecia, sino que estaban en Egipto, Asiria, Libia, Tartesos, Etiopía, hasta ahí podemos decir. Hay una ciencia llamada la palinología. Es el estudio de los restos de polen que se extraen en los sedimentos con núcleos que se cavan en la tierra. Se cava un cilindro, así en forma vertical, y se extrae todo eso. Y se ven las capas. La polinología tiene mucho que ver con ello. En este estudio que han hecho en Grecia, han podido estudiar 115 conjuntos de polen para medir el cambio del paisaje. ¿Qué vieron? Vieron que la disminución del polen en los cereales, que es el alimento de la dieta para comer, para consumo directo, esa disminución del polen de cereales disminuye durante un periodo de aparente crecimiento de la población. O sea, mientras más población hay, menos cereales se cultivan. Es así, eso pasa en Grecia. Más población, menos cereales. O sea, menos comida, cultivan menos comida. Entonces, eso es una economía de mercado. ¿Por qué no cultivan más comida si hay más población? Por una sencilla razón, es una economía de mercado. Cultivan otras cosas que dan más dinero, consiguen ese dinero y compran la comida y todavía les queda más plata. El problema fue que se volvieron muy débiles, hubo una guerra, la guerra del Peloponeso, los espartanos interfirieron con la entrega de trigo a Grecia. Como Grecia no cultivaba trigo, solamente cultivaba cosas para exportación, al final se mueren de hambre, se enferman, vienen las pestes y vienen todas las catástrofes juntas. Es así, porque no producían su propio alimento, estaban integrados y llegó la guerra. Y la guerra ocasionó pues muchas de estas cosas. Eso es parte de la economía de mercado. No todo es bueno, tampoco no todo es malo. Siempre hay guerras, y estas guerras cada vez se intensifican más, son más potentes, son más fuertes, son más destructivas, poco a poco, y al final se pasó con ese balance. Pero el hecho es que encontraron aquí una economía de mercado. La gente no cultivaba cosas para consumo directo, sino que los vendía. Cosas como vides, olivos, que servían para venderlos como vinos, como aceites, procesaba y sacaba buen dinero. Y con ese buen dinero tenían para comprar toda la comida de la ciudad, para poder comprar, ordenar de algún sitio de Egipto, algún sitio de Libia, algún sitio de Siria, algún sitio de Etiopía, no sé, algún sitio de ahí cerca, algún sitio cercano del Mar Negro,
un cargamento de cereales para abastecerse durante toda la temporada. Y todavía les sobraba dinero. Por eso hicieron grandes monumentos. Fue parte de esa economía de mercado. O sea, esa economía de mercado ya existía. Y es justamente lo que se dice en la Constitución. Somos una economía de mercado. Claro, en la Constitución peruana dicen economía social de mercado. O sea, una economía de mercado orientada a la sociedad, ¿no? Hasta ahora no han podido definir bien qué significa eso, ¿no? Bueno, esta reducción en Grecia, esta reducción de los cultivos de cereales produjo al mismo tiempo que el aumento en la proporción de polen de los olivos y de la vid. Produjo todo esto. Produjo al mismo tiempo que aumente esta proporción. Es así. De polen, de olivos y la vid. O sea, había menos cereales y había más olivos, había más vid. Olivos es para el aceite, como acabo de explicar, la vid es para el vino. O sea, hacías esto, hacías vid, hacías vino, y también pedías una orden de especias. Y a unos vinos le echabas las especias para que dé mejor sabor, costaba más caro, y los otros vinos, así como estaban nada más, y costaba más barato. Es lo que aparece en las bodas de Caná. Le dicen al anfitrión, le dicen en las bodas de Canaán, cuando Jesús transforma el agua en vino, ¿no? Le dicen, has dejado el vino más o menos, lo has servido al inicio, pero el mejor vino esta vez, el mejor vino lo has dejado para el final, cuando se acostumbraba a hacer lo contrario. El mejor vino no se dejaba para el final, sino que se servía primero. Primero la gente se emborrachaba y no se daba cuenta de que el peor vino se servía al final. Entonces, bueno, ese mejor vino justamente es el que tiene que ver con la vid. O sea, también ordenaban los insumos para el vino de afuera. Entonces se creaba una economía integrada en todas estas regiones del mundo antiguo. Menos cereales, más olivos, más vid para poder vender y sacar más dinero. Entonces, ¿por qué los productores locales optaron por plantar aceitunas y vides en lugar de cereales, cuando la demanda de este alimento básico debió haber sido alta y creciente en sus respectivos pueblos, en sus respectivas ciudades? ¿Qué sucede? Los datos de polen en el sur de Grecia revelan una economía de exportación basada en cultivos comerciales desde el periodo arcaico, principalmente a través del cultivo de olivos. Ojo, a través del arcaico, o sea, periodo muy antiguo, 1000 a.C. La evidencia de estos periodos documenta el movimiento de mercancías, pero los datos sobre la posible integración del mercado y los cambios estructurales en la producción son muy limitados. Los registros de polen son una nueva fuente de datos cuantitativos en la historia económica antigua. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Compararon las tendencias que observaron en los datos de polen con otras 3 fuentes de datos que constituyen una línea de investigación científica pionera. Te voy a mostrar mapas de los enclaves en el sur de Grecia en los que se hicieron las investigaciones, es decir, de donde vienen estas muestras de esta investigación. ¿Qué sucede? Observan que la disminución del polen en los paisajes no cultivados que se corresponde con cada aumento en el número de asentamientos. Aumenta el asentamiento, menos polen. Aquí está, ¿no? O sea, tenemos esto, ¿no? Los expertos observaron una disminución del polen en los paisajes no cultivados, que se corresponden con cada aumento en el número de asentamientos. Luego buscaron evidencias de naufragios de actividad comercial en el Mediterráneo, para ver cuánto comercio había. Vamos a ver cuántos barcos han naufragado, o sea, cuántos accidentes de tránsito han habido en el mar Mediterráneo. Según eso puedo saber cuántos carros había, algo así, ¿no? ¿Cuántos naufragios hay en el mar Mediterráneo? Según eso puedo hacer una estimación de cuánto tráfico había. Entonces, hicieron esta investigación, restringieron su búsqueda a los periodos que estaban buscando, estos periodos antiguos, y se dieron cuenta que hay tendencias en los naufragios consistentes con las tendencias encontradas en el polen de los cereales. Había más tráfico, menos polen de cereales en Grecia, y había más vides y olivos. Entonces se dieron cuenta de que el auge económico se dio en los siglos I y II y un declive
en el siglo IV y V y un auge menor en el siglo VI. O sea, poco a poco aumentó este auge económico, poco a poco. Pero empezó desde el primer milenio, desde el año 1000. Pero el auge llegó más allá cuando ya se dio el Imperio Romano. El Imperio Romano, el auge era tremendo. Entonces, era tremendo. A veces había problemas también de sequías, había problemas climáticos y era necesario crear un imperio para poder coordinar todos esos espacios. Porque también había una gran flota, un dinamismo económico muy fuerte que había que aprovecharlo, ¿no? Y el declive fue en los siglos IV y V, es decir, durante la decadencia del Imperio Romano. Ahí se da el declive económico. Y un auge menor en el siglo VI. O sea, durante la época de Justiniano se da un auge menor. Por eso Justiniano conquista varios territorios para restablecer el Imperio Romano, pero había un pequeño problema. Esos territorios ya no tenían valor para un imperio. Era más bien una carga. Así, es la forma como esta economía que era tan pujante al final terminó restringiéndose, ¿no? Y ahí vemos cómo aparece el feudalismo y todo eso. Bueno, entonces podemos ver esta situación del libre mercado, como ya existía en tiempos antiguos. Bueno, se cree que el surgimiento de los mercados integrados y las economías capitalistas de la era moderna temprana estuvo en las raíces del Antropoceno, la época actual en la que la humanidad se ha convertido en una fuerza geológica importante. Este es el Antropoceno, la era del hombre. Antropo, hombre. Esta es la era que alberga al hombre. Eso es. El estudio actual que estoy explicando muestra que los desarrollos estructurales que ocurrieron a una gran escala a través de la colonización europea desde el siglo XV en adelante fue posible varios miles de años atrás. O sea, esa economía de mercado ya existió, ¿no? O sea, cuando Marx te explica que no había nada de eso, que eso es algo moderno, es simplemente porque él está forzando la realidad a sus ideas, a su plan, a su esquema lineal de la historia que tiene, ¿no? Primero te dice primero esclavismo, comunismo primitivo, feudalismo, capitalismo. El capitalismo es su etapa tal, es su etapa industrial, el capitalismo es su etapa financiera, y después viene el comunismo, ¿no? O sea, te vendió esa idea. Muchos se vendieron se compraron esa idea, se tragaron esa idea, crearon la Unión Soviética, hubo unas masacres tremendas por crearse esa idea y al final no consiguieron nada de lo que Marx dijo. ¿Por qué? Porque lo que dijo Marx era incorrecto, completamente incorrecto, y Marx lo sabía, pero necesitaba eso para poder movilizar gente a favor de sus amos, la plutocracia judía, que eran sus parientes cercanos, que vivía bajo su techo de ellos y le daban su plata. Así son las cosas. Lo que decía Marx era falso. Bueno, entra a nuestro canal de Telegram, entra a nuestro canal de Rumble, en BitChute colocamos vídeos que no se pueden colocar en YouTube por la censura. Entra a Telegram, Parler ya se cayó Parler. Entra a nuestro Twitter, sobre todo entra al canal de Telegram y además dale click a este canal, suscríbete a este canal y seguimos con más actualizaciones. Saludos.